Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a hacer esta animación del logo de Nescafé. Primero vamos a crear una nueva composición. Le ponemos un título, yo le voy a poner tutorial. Aquí podemos modificar la anchura y la altura del proyecto y los fotogramas. Yo casi siempre trabajo con estos ajustes. Lo creamos. Bueno, ahora vamos a ir a buscar el archivo vectorial del logo. Lo arrastramos al After. Y le ponemos aquí en composición y en tamaño de la capa. Le damos a aceptar. Ahora aquí le vamos a dar doble clic. Y aquí le damos clic derecho, crear y crear formas a partir de la capa vectorial. Bueno, como pueden ver, el logo está en un solo grupo, en una sola capa. Y para separarlo, lo primero que vamos a hacer es contar cuántos elementos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Así que vamos a duplicar esta capa 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces. Y a cada capa le vamos a nombrar con una letra. A esta le vamos a nombrar N. A esta capa la E. La S. Una vez nombrado todas las capas, vamos a seleccionar la primera letra. Entramos en contenido. Y vamos a seleccionar todo lo que no sea la letra N. Seleccionamos todo lo que no sea la letra N y los borramos. Lo borramos. Ahora de la letra E lo mismo. Entramos a contenidos, seleccionamos todo lo que no sea la letra E y lo borramos. Una vez separado todas las capas, lo seleccionamos y lo copiamos a nuestra composición principal y lo pegamos aquí. Ahora vamos a crear un fondo para nuestro logo. Le damos clic derecho, en nuevo y en sólido. Aquí le ponemos VG y aquí le podemos cambiar el color. Yo lo voy a colocar en color blanco. Le ponemos abajo y lo bloqueamos. Ahora para empezar con la animación, lo primero que vamos a hacer es separar la letra N en dos partes. Una parte va a ser el cuerpo y la otra parte va a ser la cola. Seleccionamos la letra N, nos vamos a pluma, en máscara y vamos a cubrir la primera parte. Ahora tenemos el cuerpo de la letra N separada. Ahora lo que nos va a faltar es separar la cola también. Así que vamos a duplicar esta capa. Le ocultamos el cuerpo de la letra N. Vamos a presionar la tecla M. Y la máscara es la máscara verde. Lo seleccionamos la máscara y lo borramos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a pluma, en máscara y vamos a seleccionar la cola. Ahora ya tenemos la cola y el cuerpo separado. Primero vamos a trabajar con el cuerpo de la letra N. Así que vamos a ocultar la cola. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a pluma, en máscaras y le vamos a crear un trazo dentro de la letra N. Lo más parecido posible. Creamos bien. Ajustamos un poco. Listo. Ahora nos vamos a efectos y buscamos el efecto trazo. Seleccionamos y lo arrastramos a la capa. Ahora aquí está puesta en la máscara 1. Y la máscara 1 es la que está cubriendo a la letra N. Lo cambiamos a la máscara 2. Ahora está seleccionado en la parte de adentro. Lo cambiamos al color rojo. Le aumentamos el grosor. En dureza de pincel lo ponemos en 100. Y en espaciado en 0. Ahora aquí tenemos que ajustar el trazo de la máscara a la medida exacta de la letra N. Ahora creamos un keyframe en la parte de fin. Presionamos la tecla U para ver los keyframes.
Nos vamos hasta el segundo 1 y 20 y creamos otro keyframe presionando en esta parte. Nos vamos al primer keyframe, lo ponemos en 0 y le damos play. Y ya está hecha la animación. Pero es una animación dura. Para mejorar esto, seleccionamos los dos keyframes y presionamos F9. Y ya está mejor. Pero para seguir mejorando esta velocidad, nos vamos al editor de gráficos. Y aquí ya podemos modificar la velocidad a nuestro gusto. Ya una vez hecho la animación, y para que no se vea este trazo rojo, nos vamos a sobre la imagen y lo cambiamos a revelar de imagen original. Y ahora ya está la animación hecha. Como ven, solo se muestra la letra N. Listo, una vez hecho la animación de esta parte, nos vamos a la parte de la cola. Ahora aquí hacemos lo mismo, agarramos la pluma, nos vamos a máscara y creamos el trazo de la máscara. Ahora seleccionamos la otra parte de la letra N y copiamos el efecto. Y lo pegamos a la parte de la cola. Y ya está la animación hecha. Pero aquí, ¿qué está mal? Que las dos animaciones están empezando al mismo tiempo. Y no tiene que ser así. Lo vamos a cambiar. Vamos a moverlo un poco a la derecha. Y vamos a tener que calcular en esta parte. Una vez que tengamos una animación decente, vamos a crear un objeto nulo para la posición. Clic derecho, nuevo, objeto nulo. Vamos a seleccionar las dos partes de la letra N, lo emparejamos al objeto nulo, presionamos la P, creamos un keyframe, nos vamos hasta el segundo 2, creamos otro keyframe. Ahora el primer keyframe lo movemos hasta en la mitad de la animación. Y el objeto nulo lo movemos más a la derecha, hasta que la letra N quede en el medio. Ahora vamos a ocultar estas letras para que no nos estorben cuando estamos animando la posición. Pero como ven, la letra N ya se mueve de la derecha a la izquierda. Ahora tenemos que calcular el tiempo cuando se mueve el objeto nulo. Tiene que moverse justo cuando sale la cola de la letra N. Listo, ahora ya se ve mejor. Ahora vamos a animar las letras. Presionamos P, creamos un keyframe, nos vamos hasta esta parte y creamos otro keyframe. Ahora vean, ya se mueve de izquierda a derecha, pero no se ve bien. Así que vamos a ajustar un poco en la velocidad. Seleccionamos todos los keyframes, presionamos F9 y aquí lo ajustamos. Ahora se ve mejor. Pero aquí el problema es que queremos que al principio no aparezcan las letras. Solo aparezcan cuando la letra N se esté moviendo a la izquierda. Así que vamos a crear una máscara, pero no una máscara con pluma, sino una máscara con un rectángulo. Creamos el rectángulo que cubra todas las letras. Ahora cubre todas las letras. Ahora al rectángulo le vamos a poner el nombre de máscara y lo vamos a emparejar al objeto nulo también, para que se mueva junto con la letra N. Como ven, se mueve junto con la letra N. Ahora vamos a ocultar el rectángulo
y buscamos el efecto de definir mate. Lo arrastramos a la primera letra. Ahora aquí vamos a seleccionar la máscara. Y no cambia nada, ¿verdad? Así que vamos a invertir la máscara. Presionamos aquí, invertir, y ya no aparece. Y solo va a aparecer cuando el rectángulo no lo cubra. Ahora copiamos el efecto y lo pegamos a todas las otras letras. Y ya tenemos la animación. Pero para que se vea más natural, lo que vamos a hacer es darle un espacio, o sea, un tiempo de espera a cada letra para que salga. Vamos a darle 3 fotogramas de diferencia. Ahora se ve mucho mejor. Ya tenemos casi toda la animación hecha. Lo único que nos falta es esta parte del acento. Para hacer esta animación vamos a seleccionar la pluma, la robamos a máscara y vamos a crear el trazo sobre el acento. Y ya tenemos la máscara. Ahora nos vamos a la letra N, copiamos el efecto y lo pegamos al acento. Aquí lo cambiamos la máscara y le ponemos en máscara 1 y ya tenemos la animación. Pero como ven no cubre todo el acento, así que vamos a aumentar el grosor y ahora sí ya se ve mejor. Ahora solo nos falta ajustar la velocidad y el tiempo de los keyframes. Listo, ahora se ve mejor. Pero para que se vea mucho mejor vamos a jugar con opacidad. Presionamos la T y vamos a crear los keyframes. Ahora se ve mucho mejor. Como ven, esta animación es tal cual la animación que yo he publicado en mi Instagram. Es una animación hecha totalmente en After Effects. No necesita ningún plugin, ningún script, nada. Totalmente en After Effects. A todas las personas que realicen esta animación me pueden enviar sus videos al Instagram y yo los voy a estar compartiendo por mis historias.